Buenas tardes, hermanos. Alguno quedó sin saludar, pero hoy celebramos un día especial, ¿sí? El Día de las Madres. Y es bueno y es correcto hacerlo porque el amor de una madre es uno de los reflejos más hermosos del carácter de Dios. Yo quiero que prestemos atención y notemos y seamos conscientes de que Dios dotó a las mamás de una ternura, una entrega y una capacidad de sacrificio que frecuentemente sobrepasan otras expresiones del amor humano. Quiero contarles muy brevemente la historia de alguien. Esta señora se llamaba Inés Ramírez Pérez. El 5 de marzo del año 2000, en Oaxaca, una zona rural de México, Inés, campesina, llevaba 12 horas de parto. ¿Y qué pasa cuando el parto no se consuma? Hay riesgo inmediatamente para el bebé y luego para la mamá. ¿Y saben qué hizo ella? Buscó un cuchillo, sola se hizo una cesárea para salvar la vida de su hijo. ¿Vieron que es verdad? Que las mamás tienen eso especial, ese amor especial por sus hijos. Los papás también amamos, pero a veces tenemos más frecuentemente ilustraciones de este tipo de sacrificio en las mamás. Ella se realizó una incisión de 17 centímetros de largo con un cuchillo en el año 2000 y así salvó la vida de su hijito y luego la de ella. Pero al mismo tiempo, nuestros corazones, el tuyo y el mío, cargan un montón de ilustraciones, muchísimas ilustraciones del amor maternal, más cotidianas y universales. Noches sin dormir, preocupaciones constantes, un perdón incondicional, un acompañamiento a la hora de hacer la tarea. ¿Cuántas demostraciones de amor tenemos de nuestras mamás? El amor de madre es superlativo. Pero en Isaías 49, y te pido que me acompañes, te invito a que me acompañes a Isaías 49, el amor maternal, ese amor incomparable, se usa para comunicar aún algo mayor. Fíjate Isaías 49. Comienza en el versículo 14, en donde podemos ver que el pueblo de Israel, exiliado, herido, se siente olvidado por Dios. Y fíjense lo que dicen en el versículo 14, con tanta amargura. Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y entonces vemos cómo Dios responde con una pregunta cargada de ternura y de verdad. Fíjense lo que dice el 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Fíjate, qué lindo. Es como si Dios dijera, si quieren entender algo de cómo es mi amor, miren a una madre. Pero si quieren conocer el amor perfecto, mírenme a mí. Él utiliza el amor de la madre para representar su amor usando una pregunta retórica. No puede una mujer que está en sus cabales, que está sana, olvidar a esa persona que tuvo en su vientre. No puede una mujer no amar a su hijo. Pero aún si una mujer olvidara a su hijo, ¿qué dice el Señor? Yo no te olvidaré, le dice su pueblo. Una madre puede pasar noches sin dormir, puede soportar dolores, puede darlo todo por su hijo. Pero aún si no fuera así, si eso no pasara, dice el Señor, yo no te olvidaré. Insisto en esto, Dios muestra a las mamás como un parámetro de amor superlativo, diciendo, este amor, el de las madres, es impresionante. Es uno de los más grandes que ve el ser humano. ¿Y qué nos enseña el Señor? Pero el mío aún es mayor. Fíjense cómo resalta el amor de la madre para luego resaltar el suyo. El amor de una madre es profundo, es gigante, es increíble, pero el amor de Dios lo supera. Así que mientras agradecemos a las mamás, elevamos nuestra mirada al amor que las inspira, que las sostiene, que las supera. ¿Cuál es ese? El amor eterno de Dios. Y hoy vamos a ver que el amor de Dios no se cansa, es fiel,
No teme al precio a pagar, es sacrificial y no te deja igual, es transformador. Básicamente, esos van a ser los 3 puntos del bosquejo. El amor de Dios es fiel, sacrificial y transformador. Y luego vamos a ver 3 maneras en las que debemos responder a ese amor. Vamos al primer punto. ¿Te acuerdas cuál era? El amor de Dios, ¿cómo es? Fiel. Así que acompáñame a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice, y varios lo sabemos de memoria, desde el Apen, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Y fíjate, podemos comenzar acá. El amor de Dios no olvida, es fiel. Su fidelidad no se gasta, no se enfría, no pierde valor, no pierde poder, no se va apagando, no se queda sin batería o algo así. El amor de Dios es fiel. Cuando Jeremías pronuncia estas palabras, el pueblo de Dios estaba destrozado, estaba en el exilio. Habían sufrido la destrucción de su ciudad. Se sentían olvidados, se sentían rechazados. Pero ¿qué les recuerda a Dios? Que aún en medio de ese castigo, porque era un castigo que estaban recibiendo de Dios, ¿qué les recuerda? Les amo con amor eterno. Básicamente el Señor está diciendo otra cosa. Les amo a pesar de ustedes. Y te lo digo de otra manera. Dios les amaba independientemente del desempeño espiritual de Israel. Fíjate qué interesante esto. Casi siempre se puede predicar de que Dios ama a quienes le obedecen. Quienes aman a Dios le obedecen. Pero Dios ha amado personas desobedientes como vos y yo. Y amaba a Israel y le dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, dice en Reina Valera. Dios les recuerda, les amo con amor eterno. Cuánta ternura y cuánta firmeza hay en esta frase. Israel está castigado por Dios, está juzgado por Dios, está sufriendo las consecuencias de su pecado, han sido desterrados, exiliados, han sido conquistados. Y en medio de ese contexto de tanto dolor, Dios les dice, los amo con amor eterno. Esto es disciplina. Esto es consecuencia de sus pecados, pero eso no significa que no les ame. Les sigo amando. El amor de Dios no cambia con el tiempo y no depende de las circunstancias y no se agota cuando vos fallás. El amor de Dios es fiel y eterno. Necesitamos aprender esto para crecer en gratitud, porque cuando crezcamos en gratitud vamos a caminar más fácilmente en santidad, en esa vida que le agrada a Dios. Nosotros sí cambiamos. Nuestro amor fluctúa. Hoy somos pasión y mañana somos un témpano de hielo espiritualmente. Somos fríos, pero el amor de Dios permanece inmutable. Con amor eterno les he amado. Por eso les prolongué mi misericordia. El amor de Dios permanece inmutable. Y quiero que recuerdes muy bien esto. El amor de Dios no depende de tu desempeño. El amor de Dios descansa en su esencia. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Dios te ama a pesar de lo que sos. Porque te ama, no te quiere dejar así. Pero su amor no depende de vos, depende de Él. Y Él decidió amarte. Y esto cambia un montón de cosas. Quiero ser muy claro en algo porque a veces la mente carnal puede tener pensamientos errados. Esto no es una justificación para andar en desobediencia diciendo total Dios me ama. No, no tiene nada que ver con eso. El énfasis está en que incluso a pesar de que vos falles, a pesar de que caigas, a pesar de que no respondas correctamente al amor de Dios, Dios te ama por siempre, perfectamente, de una manera plena. Hermano, si Él prometió no olvidarte, podés confiar más en su fidelidad que en tus sentimientos. Muchos de nosotros podemos transitar situaciones en las cuales nuestros sentimientos nos hacen creer que Dios no nos ama, que Dios no podría perdonarnos, que Dios ha dejado de amarnos, que se ha alejado de nosotros, y así estaba Israel.
Y Dios, en medio de ese dolor, le dice, no, te sigo amando y te amo eternamente. Recordá, podés confiar en su fidelidad. Su amor es fiel. Confía en eso, no en tus sentimientos. Y a la hora de aplicar, quiero que pensemos en esto. Tal vez alguno esta noche siente que ha defraudado al Señor, que ya no merece su amor. Y quiero decirte algo, nunca lo mereciste y nunca lo vas a merecer. Y si Cristo llegó a tu vida es porque te ama y te va a amar hasta el fin. Entonces tené presente 2 de Timoteo 2:13, que dice que si somos infieles, ¿qué hace Él? Permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su esencia. Él no puede contradecir su palabra. ¿Y qué dice su esencia? Que Él es amor. ¿Qué dice su palabra? Que te ama eternamente. Quiero insistir, no es para que vos justifiques andar en pecado total, Dios te ama. Todo lo contrario, es para que vos sepas que incluso en tu caída puedes darte vuelta rápido, pedir perdón rápido y ser abrazado por el Padre cuanto antes. Dios te ama, no por lo que vos sos, no por tu desempeño, no por lo que haces, sino porque estás en Cristo y Él decidió amarte. Dios no se olvida de vos. Y aunque tu corazón cambie 1000 veces, el corazón de Dios no cambia nunca. Él es fiel. Vos y yo cambiamos, pero Él permanece fiel. Y esa fidelidad es un ancla para nuestra fe. Termina siendo un refugio para nuestro corazón. Termina siendo un alivio para nuestra vida. Él me ama. Él me ama. Y cuando aprendo y entiendo y comprendo parte de su amor, mi vida es transformada. Él me ama. Y yo quiero que sepas que el amor fiel de Dios no es solo constante, sino que también ha sido costoso. No se limitó a palabras o expresiones lindas, cariñosas, que suben nuestros sentimientos, sino que se probó en la acción más amorosa y más increíblemente expresiva de amor. Y ahí podés acompañarme en Romanos 5:8. El primer punto es que Dios ama de manera fiel. El amor de Dios es fiel. El segundo punto es que el amor de Dios es sacrificial. Porque Dios podría haber dicho muchas palabras lindas, Dios podría haber dicho muchas cosas lindas y haber quedado ahí. Y que el amor de Él sea simple poesía. Pero el amor de Dios no es simple poesía. Y no afecta solamente nuestros sentimientos, afecta nuestra condición espiritual. Porque Él obró en función ese amor. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por nosotros cuando todavía estábamos en pecados. El amor de Dios no es un concepto abstracto, no es un sentimiento pasajero, no es una declaración poética. El amor de Dios tuvo un precio y se transformó en acción. El amor de Dios no es teórico, no se queda en promesas, no se queda en declaraciones, no se queda en sentimientos. Se hizo carne y se demostró en la cruz. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gandhi dijo una frase: Dios odia al pecado pero ama al pecador. No es una frase exactamente o precisamente correcta. Es una frase que a veces es verdad y a veces no. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia nos enseña que Dios odia a la persona impía, impura, que está en pecado. Lo aborrece, dice la Biblia. El Salmo nos dice, Dios aborrece al impío. ¿Y qué otra prueba tenemos? Que al infierno no va el pecado, un concepto abstracto. Al infierno ¿qué van? Pecadores que reciben la ira de Dios. Tenemos eso en la palabra. Pero también es verdad, por eso negar esta frase está bien y está mal al mismo tiempo. No es una frase precisa, teológicamente correcta. Pero negarlo tampoco es teológicamente correcta. Romanos 5:8 dice justamente esto. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Dios nos amó cuando todavía estábamos en pecado. Nos amó en esa situación. Siempre odiará al pecado, pero no siempre odiará al pecador. Al pecador arrepentido, al pecador que va en Cristo, al pecador que va a Cristo en fe, Dios le ama. Dios no esperó a que lo buscáramos. Él vino a buscarnos y nos rescató y nos amó. Y no vino con reclamos, sino con redención. Vino a salvarnos. Cristo no murió por los buenos, sino por los rebeldes, por los malos, por los enemigos, por los que estábamos en pecado. Y en la cruz vemos el amor más costoso y más puro del universo. El más difícil, la expresión más dura del amor. En la cruz vemos que Dios nos ama. Pero no olvidemos, ese amor no ignora el pecado, lo enfrenta. El amor de Dios no pasa por alto al pecado, sino que lo cargó sobre su propio Hijo en la cruz. En el Calvario, el amor de Dios se unió a su justicia. Por eso quedó desamparado Jesús. Por la distancia que hay entre la santidad y el pecado. Y Él estaba cargado de pecado. Y al derramar su sangre, Cristo nos reveló que el amor de Dios es santo, pero también que es purificador y que es verdadero. Y quiero recordarte algo que siempre tenemos en nuestra mente. En Juan 15:13, Jesús tiene registradas sus palabras y dice: nadie tiene un mayor amor que este. ¿Cuál es? Que alguien dé la vida por sus amigos. Pero Él fue más allá. Él dio la vida por enemigos, para convertirlos en amigos. Y aún en algo más valioso, en hermanos, en hijos del mismo Padre. Si dar la vida por los amigos era sublime, imagínate cuánto más dar la vida por enemigos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a la hora de aplicar, tenemos que pensar varias cosas. Cada vez que pienses en la cruz, recordá lo que dice Primera de Juan 3:16. No Juan 3:16, ese lo sabes de memoria. Primera de Juan 3:16. Ahí dice: en esto conocemos el amor. Fíjate qué interesante. No solo en 1 Corintios 13 tenemos una definición de amor, sino también en 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La definición de amor sublime, perfecta, excelentísima, es Cristo dando la vida por nosotros. Y el amor de Dios, quiero insistir en esto, no se mide por tus circunstancias, sino por la cruz. Acompáñame Romanos 8:32, porque necesitas marcar en tu corazón este pasaje. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Vos tenés necesidades espirituales, emocionales, incluso hasta materiales. El Señor te va a dar todo lo que realmente necesites. Todo lo que necesites. Vos no te imaginas cuánta paz podés alcanzar cuando comprendes este versículo. El Señor te ama. Si te dio Jesús, ¿cómo no te va a dar lo que realmente necesites? Él te ama. Él te ama. Si te entregó a su Hijo, ¿cómo no te va a dar lo que necesites? No es que Él va a cumplir tus caprichos. Incluso en la oración del Padre Nuestro no fue: danos hoy el postre de cada día, danos hoy el pan de cada día. El Señor te va a sostener, el Señor te ama, el Señor te va a dar lo que necesites, no lo que vos quieras, lo que realmente necesites. Necesitabas a Jesús, no hay nada más valioso que Él, pero Él te dio a Jesús. ¿Cómo te va a negar cualquier otra cosa? Él te ama, así de costoso, pero así de firme y completo y de personal es su amor. Él te ama.
Pero ese amor no solo es fiel, no solo es fiel, no solo perdona, no solo es sacrificial, no solo rescata, sino que también ese amor transforma. Porque quien ha sido amado por Dios no puede seguir siendo igual, no puede quedar igual. Y vamos al tercer punto, el amor de Dios es transformador. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Yo quiero que recordemos que el amor de Dios no solamente nos salva, sino que también nos cambia. No es una emoción que se siente, es realmente una fuerza, es poder que te renueva, que te transforma. Cuando experimentas su amor, ya no puedes seguir viviendo igual. Él te rescata del egoísmo, Él te rescata del rencor, Él te rescata de tu debilidad e incapacidad para perdonar y Él te impulsa a perdonar, a servir y a dar tu vida por otros. Cuando experimentas su amor, algo sucede en lo profundo de tu alma. Ese egoísmo se rompe, te parece vergonzoso. Ese rencor se disuelve, te parece una carga insoportable y asquerosa. Y el orgullo empieza a morir, porque Dios te transforma. Hay personas que tienen al revés las ideas. Y quiero graficarte con esto para acomodar esas ideas que están generalmente al revés. Hay personas que no van a Cristo porque dicen, no, así de sucio no podría ir a Cristo, mejor me limpio antes de ir. Pero quiero graficarte de esta manera. Imagínate que te vas a bañar. No te limpias antes de bañarte, justamente vas a la ducha para limpiarte. Y vas a Cristo para ser limpio. Dios no te está esperando limpio, te está esperando para limpiarte, que no es lo mismo. Él te ama. Y cuando su amor llega a tu vida, Él te limpia, te transforma. Dios no nos ama para dejarnos donde estábamos y como éramos. Nos ama para hacernos como Cristo. ¿Te acordás Romanos 8:28? Todo es para nuestro bien, según un propósito. Romanos 8:29. Que seas como Cristo, el mayor de nuestros hermanos. Que seas como Él. Es verdad que en primera instancia Dios nos ama como somos. Nos acepta así. Pero eso no es para que quedemos así. Justamente porque nos ama, no nos quiere dejar como somos. Y donde Dios derrama su amor, Dios también comienza una obra transformadora. Una obra que cambia a la persona y la lleva a ser más parecida a Jesús. Por eso, todo creyente, todo cristiano verdadero, que ha sido alcanzado por el amor de Dios, se convierte también en un reflejo del amor de Dios hacia otros. El amor de Dios transforma el corazón y con el corazón transforma toda la vida. Cuando Dios cambia tu corazón, transforma tus pensamientos, transforma tu conducta, reordena tus prioridades, establece un nuevo parámetro, todo te ordena diferente. Dios llega a tu vida para transformarla. Llega a tu vida para transformarla. Y a la hora de aplicar, ¿quieres saber si estás creciendo espiritualmente? Parte de esto se puede ver en cómo amás. Estábamos hablando del amor transformador de Dios. Una de las cosas que Dios hace es transformar. Y dentro de esas cosas que producen su transformación es darnos capacidad para amar. En Juan 13:35 nos dice que hay una credencial, hay un carnet de discípulo de Cristo. En Juan 13:35 nos muestra una identificación, algo que nos dice si somos discípulos o no. Podríamos decir carnet, podríamos decir credencial, podríamos decir documento, podríamos decir DNI, lo que vos quieras, pero ¿me entendés? ¿Cómo pueden saber que soy ciudadano argentino? Porque presento mi DNI y ahí dice ciudadano argentino. ¿Cómo pueden saber que soy ciudadano de la tierra sagrada y santa de Córdoba? Porque mi DNI dice que nací en Córdoba. Pero ¿cómo podemos saber unos respecto a los otros si somos discípulos de Cristo? Por lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Te está diciendo que tu credencial, tu DNI, tu carnet de discípulo de Cristo es el amor que tenés por otros. Ahí podés ver si estás creciendo espiritualmente. Si hoy amás mejor que ayer, si hoy perdonás más rápido que ayer, si hoy servías a los demás con más alegría que ayer, entonces puedes confirmar que estás creciendo espiritualmente.
Y puedes confirmar que Dios está haciendo su obra en vos. Porque Dios te lleva a eso, te transforma a eso. Donde el amor de Dios llega, nada permanece igual. Él transforma todo, Él reordena todo. Él cambia, Él transforma. Hay personas que quieren que Dios llegue a su vida para que le cumpla sus caprichos. Y siempre repito la misma frase de un libro de Piper. Jesús no vino a cumplir tus viejos apetitos. Jesús vino a darte apetitos nuevos. Él transforma tu corazón. Él te hace amar cosas que naturalmente no amarías. Y te hace rechazar cosas que naturalmente no rechazarías. Estos son los primeros puntos, ¿no? Un amor, ¿quién se anima a ayudarme? Un amor como fiel, sacrificial y transformador. Y ahora vamos a ver cómo tenemos que responder. Son otros 3 puntos, bastante rápidos. ¿Cómo tenemos que responder a este amor? Si su amor es tan fiel, tan sacrificial y tan transformador, ¿cómo podríamos permanecer nosotros indiferentes al Señor? El amor de Dios siempre exige una respuesta. No se recibe como algo para guardar o para observar simplemente, sino que también se recibe para reflejar. Por eso, la vida cristiana la podríamos resumir en estos 3 verbos: amar, obedecer y reflejar. Y vamos a hablar de esto, nuestra respuesta al amor de Dios: amar, obedecer y reflejar. Vamos al punto 1, amar a Dios. Nuestra respuesta a Dios tiene que estar marcada por estas cosas, ¿sí? Amar, obedecer y reflejar. El primero, amar a Dios. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si quisiéramos decirlo de otra manera, diríamos que el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu ser. Todo tu ser tiene que estar brindado al amor al Señor. Y 1 Juan 4:19 nos recuerda, ya lo leímos, que somos capaces de amar porque Él nos amó primero. ¿Qué te quiero decir? Que el amor de Dios no solo te consuela, también te lleva a amarle con todo tu ser. No es solo para que vos te sientas bien, que de hecho lo va a hacer. También es para que vos vuelques y respondas a ese amor con amor. No es un amor, el de Dios no es un amor que se recibe pasivamente, sino que despierta gratitud, que despierta adoración, que despierta amor. Amar a Dios es el primer y gran mandamiento. No es una obligación fría, sino que es la respuesta natural de alguien que ha sido amado eternamente, de alguien que comprendió que es amado por Dios. Solamente puedo responder este mandamiento, amar a Dios con todo mi ser, si comprendo lo que pasó en la cruz. Como he sido amado por Dios al punto de entregar su Hijo a favor mío para que cargue con mis pecados y que a mí se me impute la rectitud de Él, si entiendo eso, voy a responder con amor. Voy a responder con amor. El que comprende que es amado eternamente no puede responder de otra manera que no sea con amor. ¿Y qué significa amar? Amar, dentro de muchas cosas, significa poner en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Poner en primer lugar significa que estoy amando algo. Yo pongo en primer lugar las cosas que amo. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Busquen primero ¿qué? A su reino y su justicia. Tengo que vivir a favor del reino de Dios, llevando una conducta acorde al reino de Dios. Justicia en este punto es eso, rectitud. ¿Cómo respondo a este amor? ¿Con declaraciones lindas? No, Dios no hizo solamente eso. Hizo más que darme declaraciones lindas. Me ama eternamente, me ama plenamente. ¿Cómo puedo amarle? Busca primero su reino, ponelo en primer lugar y busca la conducta que es acorde a ese reino. Que su presencia sea tu deleite, que disfrutes realmente de Dios, que vivas tu vida siendo guiado por su palabra y que su gloria sean tu meta, tu propósito, tu mayor objetivo, porque realmente se trata de eso. No amamos para ser amados, esto es muy importante, no amamos para ser amados por Dios, amamos porque ya somos amados por Dios, perfecta y eternamente amados por Dios. Entonces, de nuestra respuesta, el primer punto es amar a Dios. El segundo punto es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Fíjate y nomás en Juan 14:15, aunque ya lo sabes de memoria. Jesús dice, si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Van a guardar mis mandamientos.
Está bien que le cantes. Está bien que publiques cosas lindas en Facebook y en tu estado de WhatsApp. Está bien que recites cosas lindas al Señor. Pero el Señor acá dice que si le amás, ese amor se ve reflejado en tu obediencia. Si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. El amor verdadero a Dios no se mide por emociones, se mide por obediencia. Incluso puede haber obediencia sin emociones. Y sigue siendo válido. Pero emociones sin obediencia es solo sentimentalismo, es pura espuma, es una careta. Cuando amás a Dios, obedecerle no es una carga, sino que realmente es sentido por tu corazón como un privilegio. Soy parte de este reino y sirvo a este rey. Soy parte de esta familia y honro a mi Padre. Los mandamientos no son cadenas, hermanos. Los mandamientos son caminos de libertad, son caminos de bienaventuranza. Los mandamientos son la guía para la vida que honra a Dios y que es conveniente para vos. Y cada vez que obedeces, estás diciendo esto: te amo, Señor, más que a mi pecado. Cada vez que vos decides obedecer, estás diciendo al Señor que le amas más a Él que a tu pecado. Y justamente al revés también. Cada vez que decides pecar, estás diciendo que amas más a tu pecado y tu desobediencia que a Dios. Fíjate 1 Juan 5:3 a la hora de aplicar este segundo punto dentro del cuarto punto. 1 Juan 5:3. Dice así: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Te das cuenta? Para el que ama, obedecer al Señor no es difícil. Quiero que revises otra cosa. Si te es difícil obedecer al Señor, revisa si realmente le amas. Y si te cuesta amarle, revisa otra cosa, si realmente crees en el Evangelio. Porque creer en el Evangelio alimenta tu amor, y tu amor alimenta tu obediencia. El amor sin obediencia es sentimentalismo, es superficial. Y la obediencia sin amor es moralismo. Pero cuando las dos cosas se unen, amor y obediencia, nace la verdadera devoción. ¿Qué nace? La verdadera adoración en espíritu y verdad. Las dos cosas juntas, amor y obediencia. Entonces, dentro de responder, ¿se acuerdan? Amar a Dios, obedecer a Dios. Y vamos al tercer punto, reflejar el carácter de Dios. Acompáñame a Efesios 5, 1 al 2. Efesios 5, 1 al 2. Mira qué interesante esto. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Fíjate qué interesante esto. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Juan en otro lugar nos recuerda que somos hijos amados. ¿Y cómo vive el hijo amado? Imitando a Dios. El amor de Dios no solo se recibe y no solo se devuelve al cielo, o sea, no solo se expresa amando a Dios, sino que también se refleja. Somos llamados a imitarlo como hijos amados, no para ser aceptados, insisto en esto, sino porque ya hemos sido aceptados. Reflejar a Dios también significa amar a otros con paciencia, con perdón, con entrega. Amar a otros con fidelidad, con sacrificio y promoviendo su transformación. ¿Te suena eso? Los primeros 3 puntos. Tenemos que reflejar el carácter de Dios. Somos llamados a imitarle. Reflejar a Dios también significa mostrar en nuestras relaciones
lo que el mundo no puede producir sin Cristo. Un amor fiel, un amor sacrificial, un amor transformador. Fíjate Mateo 5:16, que está ahí unas cuantas páginas antes. Mateo 5:16. Jesús está enseñando algo muy lindo. Dice el 5:16 de Mateo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjate, cuando perdonás, cuando servís, cuando te sacrificás, cuando predicás el Evangelio, estás dejando que tu luz brille delante de los hombres. Tienes que aprender a amar de esa manera y que tu vida se convierta en un espejo que refleja a Dios mismo, a ese Dios que te amó primero. A la hora de concluir, ahora, hermanos, demos gracias a las madres, porque en ellas vemos parte del destello, vemos destellos, vemos partes del amor de Dios. Un amor que protege, un amor que consuela, un amor que no se rinde, un amor realmente sacrificial. Pero también tenemos que recordar que hay un amor que ninguna madre puede igualar. El amor de la madre es sublime, es altísimo, pero incluso a la hora de mirar al cielo ese amor se queda corto. Miramos a todo el mundo y vemos que el amor de la madre brilla respecto a muchos de los otros amores. Pero incluso ese amor no puede igualar al amor de Dios por su pueblo. El amor de su pueblo es fiel, no cambia, no se gasta, no disminuye. El amor de Dios es sacrificial y se ha demostrado a lo largo de toda la historia, pero sobre todo en la cruz. Y el amor de Dios es transformador, nos hace una nueva creación. Y ese amor también tiene una parte visible, el rostro de Cristo. En Cristo vemos al Dios que no nos olvidó. En Cristo vemos al Dios que vino a buscarnos. En Cristo vemos que Dios tomó forma de siervo, cargó con nuestra culpabilidad, se hizo cargo de nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Y al resucitar, Él abrió para nosotros el camino al Padre. Y Dios no solo prometió no olvidarnos, sino siguiendo lo que habíamos comenzado a leer, Isaías 49:14, nos sentimos olvidados. 49:15, Dios dice: no los olvidé, los amo, incluso cuando su mamá no los amara, yo los amo. Pero el 16 dice otra cosa, que a su pueblo lo grabó en las palmas de sus manos. Dios promete no olvidarte, pero no solo eso. Es paradójico, ilustrativo, pero no es coincidencia que hay una marca en las manos de Dios que recuerda el amor suyo por su pueblo. Las manos que fueron perforadas, traspasadas en la cruz, son la evidencia eterna de su amor. Las únicas cicatrices que permanecerán en la eternidad son las de Cristo. Él te tiene grabado en sus manos. Aquel que tenía todo el derecho de olvidarnos, eligió recordarnos para siempre y hacernos parte de su familia y sellar su amor con su propia sangre. No hay precio más alto y no hay pacto más validero y eterno que este. Así que hoy, mientras honramos a nuestras madres, también adoremos al Dios que las formó. Y que por medio de Cristo, ese Dios también nos adoptó como hijos suyos. Y que cada uno de nosotros pueda decir con convicción y recordar durante toda su vida: aunque mi madre me olvidara, Dios nunca me va a olvidar. Porque en Cristo, Él nos ha amado con amor eterno. Y nada, nunca nada, nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 al 39. Hermanos, que el Día de la Madre nos lleve a mirar al cielo. Honremos a nuestras madres, pero recordemos que ese amor de madre Dios lo usa para hablar de su amor. Y que en su amor podamos ser salvos, santos y también transformados para reflejar y darle a conocer a otros. Amén. Que Él sea glorificado en todo. Vamos a orar para cerrar antes de la Santa Cena. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque es fiel, es sacrificial, es transformador. Te damos gracias porque notamos en tu palabra cómo debemos responder este amor. Y no lo haces difícil.
Al considerar tu amor, nuestra respuesta se hace fácil, no se hace pesada. Te damos gracias porque nos amaste. Y sabiendo que sería muy raro que una mamá olvide a su hijo, sabiendo que ese amor es increíble, vos usás ese amor para mostrar un amor superior aún, el amor tuyo por tu pueblo. Te rogamos, Señor, que vivamos a la luz de este amor. Señor, ¿cuántas veces nuestro corazón nos miente? Y por nuestro desempeño, nuestras caídas, nuestras faltas, dudamos de tu amor. ¿Cuántas veces por nuestras circunstancias dudamos de tu amor? Señor, ayúdanos a callar y acallar nuestro corazón. Cuando estamos en esas situaciones, danos fortaleza y humildad para ir a tu palabra y conocer más de tu amor. En vos estamos satisfechos. En vos somos plenos. En tu amor nos quedamos sin necesidades. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por prometernos darnos también con Él cualquier cosa de cualquier tipo que realmente necesitemos. Ayúdanos a ver nuestra vida con estos ojos, Señor. Gracias, Padre, por nuestras madres, pero sobre todo gracias por tu amor expresado en Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a tenerlo presente y responder de manera correcta. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.